Hola, las comisiones de bioestadística. En este video vamos a trabajar la resolución de un ejercicio de ANOVA, paso a paso, a mano, y también hacia el final del video se los voy a mostrar resuelto en Infostat, ¿sí? Para ver, para que vean cómo se interpreta la salida de la ANOVA, qué es lo que tenemos que mirar y qué es lo que no en la salida de Infostat de este tipo de metodología estadística, ¿sí? Este ejemplo es el mismo que ustedes tienen en el apunte que les cargamos en el taller, el apunte claves para la unidad 7, ¿sí? Les dejo mientras yo hablo que ustedes lean el enunciado. No voy a hacer yo ninguna introducción teórica, ni mucho menos, porque ya la han visto en teórica y también en taller, de manera que voy a ir directamente al grano, a la resolución, ¿sí? Como ustedes saben, hacer ANOVA es hacer un test de hipótesis, y por más que se llame análisis de la varianza, no estamos haciendo hipótesis sobre la varianza, sino estamos haciendo hipótesis sobre las medias, por tratamiento. Hacemos hipótesis sobre mu. Así que no hay que confundir, el nombre indica una cosa, pero el concepto no tiene nada que ver con las varianzas en tanto sigma, ¿sí? Como en todo test de hipótesis, vamos a seguir pasos parecidos, similares, ¿sí? Que es necesario que ustedes también adopten para poder formalizar bien la respuesta y la resolución de estos ejercicios. Entonces, como en todo test de hipótesis, insisto, lo primero que hacemos siempre es definir la variable aleatoria, ¿sí? Recomiendo, antes de arrancar con todo, que, por supuesto, hayan visto la teórica, más el material del taller, y escuchen bien la clase del taller, repásenla eventualmente antes de ver este video, porque si no, mucho de la terminología que vamos a usar no va a tener sentido, ¿sí? Entonces, primera cuestión es definir las variables aleatorias. Entonces, a eso vamos. Si es que puedo primero poner acá para escribir en un textito. Ahí está. Lo voy a escribir con palabras para que no me quede tan desprolijo, ¿sí? En ANOVA, también nos va a pasar en regresión, en la última unidad, en la 8, pero en ANOVA ya dejamos de llamar a las variables aleatorias X, ¿sí? Acá en ANOVA a las variables aleatorias las vamos a llamar I, sub I y J, ¿sí? Por más que yo aquí no ponga el subíndice, I latina y J van como subíndice. ¿Qué está contando cada variable aleatoria I sub I J? Bueno, en esta experiencia lo que tenemos es un grupo de 20 pacientes que aleatoriamente se dividieron, a cada uno le tocó un grupo diferente, a cada uno de los grupos se otorgó, se aplicó un tratamiento diferente. A un grupo se aplicó un analgésico A otro grupo se administró un analgésico B, y a un tercer grupo se lo trató con acupuntura. ¿Por qué? Pues estos son pacientes que sufren dolor, y lo que vamos a objetivar, lo que vamos a medir, lo que va a medir nuestra variable de respuesta, es el tiempo que tarda cada tratamiento en hacer que ese dolor desaparezca, ¿sí? Entonces, ¿qué está contando la variable? La variable lo que cuenta es tiempo, ¿sí? Podemos poner, si quieren, si no, no hace falta, no pasa nada, tiempo en minutos, ¿sí? Lo que digo, podemos poner o no es la unidad de medida, tiempo en minutos hasta la remisión del dolor, tiempo en minutos hasta la remisión del dolor en el paciente, sub J al que se aplicó, ¿no? Al que se aplicó o al que se administró, al que se aplicó el tratamiento. Y esto que vemos por primera vez, esta manera tan compleja de definir la variable, este es el modo de definir la variable aleatoria en ANOVA, ¿sí? Ahora vamos a ver quién es J y quién es psi. Lo que estamos diciendo es, estamos midiendo en cada uno de los pacientes, cada uno de los 20 pacientes, la misma variable. Y esa variable es el tiempo hasta que el dolor se termina, ¿sí? Obviamente a los 20 pacientes no les apliqué a cada uno de los 20 el mismo tratamiento. A esos 20 los aleatoricé en 3 grupos distintos, ¿sí? A cada uno apliqué un tratamiento diferente. Por eso digo, al que se aplicó el tratamiento sub. Entonces, esto primero que tenemos acá, para empezar, y que no me puede faltar, por supuesto, en la resolución de estos ejercicios, esto que anotamos aquí es la definición de la variable. Primera cuestión. Segunda cuestión, ¿qué sigue? Bueno, lo que siempre sigue cuando hacemos test de hipótesis, y ANOVA, por supuesto, lo vamos a hacer también, es la definición de los supuestos, la enunciación de los supuestos. Entonces, ¿cuáles son los supuestos de la ANOVA? Si puedo anotar, ahí, espérenme un cachito. Esto es entonces definición de la variable aleatoria.
Vamos a anotar ahora cuáles son los supuestos de este modelo. Bueno, lo primero que vamos a suponer es que las variables I sub i j tienen distribución normal, con media sub i y con desvío poblacional sigma. El segundo supuesto es que estas I sub i j, las variables aleatorias, son independientes. Y el tercer supuesto nos dice que todas las, las sigma sub i o las varianzas poblacionales son iguales. ¿Sí? Entonces, dicho de otra manera, insisto, ustedes esto lo vieron en teórico y también en el taller, primer supuesto es el supuesto de normalidad, el segundo supuesto es el supuesto de independencia y el tercer supuesto es el supuesto de homogeneidad y varianza. De estos tres se va a pedir, voy a spoilear, pero no importa, por alguno ya lo sabe, lo que sí se va a pedir es muy probablemente que testemos la homogeneidad de varianzas, por lo cual vamos a aprender a usar en este mismo curso el test FMAX, ¿sí? Pero lo pongo como un adelanto. Entonces, primera cuestión, defino las variables aleatorias. Segunda cuestión, defino los supuestos, normalidad, independencia, homogeneidad de varianzas. Como ustedes saben, estos tres supuestos tienen que verificarse, si no, no podríamos hacer el análisis de la varianza. Bueno, muy bien. Hasta ahora venimos diciendo mucho I, mucho J, pero ¿quién es I y quién es J? Bueno, lo vamos a objetivar también cuando describamos, borré lo que no tenía que borrar, bueno, no importa, cuando describamos los supuestos, tenemos que anotar, ¿sí? Tenemos que dejar escrito, ¿sí? Tenemos que objetivar, ahí está, no me salió la palabra, quién es I y quién es J. Bueno, entonces, allí en la definición de los supuestos que vimos recién que tenían que ver con la normalidad de cada I sub i j, ¿sí? La homogeneidad de varianza y la independencia, ¿sí? Lo dejo acá medio rapidito escrito, pero bueno, estos son los tres supuestos. Tenemos que poner quién es I y tenemos que poner quién es J, ¿sí? Vamos a, mejor dicho, más que escribir quiénes son, vamos a poner entre qué valores se mueven, ¿sí? Entre qué valores se mueven. Y va a tener que ver con la cantidad de tratamientos, entonces I se va a mover entre 1 e I mayúscula. ¿Sí? Entonces, entre 1, por supuesto, porque un tratamiento por lo menos voy a tener. ¿Y cuál es el máximo? Bueno, el máximo es, en este caso, esto lo vamos a ver mejor dentro de un ratito, en la cantidad total de tratamientos que tengo, que en este caso son 3, 2 analgésicos y la acupuntura. ¿Sí? ¿Y entre quiénes se mueve J? Bueno, J se mueve también entre 1 y NI, es decir, hay que relacionar a J con la cantidad de pacientes incluidos. ¿Sí? Entonces, el mínimo de pacientes que yo puedo tener en un tratamiento es un paciente. ¿Sí? Y el máximo, ¿cuánto es por tratamiento? ¿Sí? NI. ¿Ah? Esto lo podemos dejar, hay que objetivarlo siempre, pero lo podemos dejar por ahora ahí pendiente. Ahora se va a entender mejor quién es NI, quién es I, quién es J y quién es I latina chiquito. ¿Sí? Entonces, cuando definan los supuestos, escribamos al lado también, aunque sea esto así, ¿sí? Sin poner quién es I y quién es, sin poner quién es I y quién es J y NI, ¿sí? Que lo vamos a ver cuando hagamos en el Excel paso a paso. Entonces, variable aleatoria, supuestos. ¿Qué sigue? Bueno, lo que sigue, como siempre, es definir las hipótesis a testear. ¿Sí? Como nos pasa en cualquier test de hipótesis, lo que tenemos es una nula y una alternativa. ¿Sí? Una hipótesis nula y una alternativa. Yo voy a ir bien rapidito con esto. Recordemos que en la hipótesis nula ponemos o hipotetizamos y decimos todas las mu sub i son iguales. ¿Sí? Por lo tanto, que no hay variación entre los valores medios de la variable aplicados a los distintos tratamientos. ¿Y qué ponemos en la hipótesis alternativa? No todas las mu sub i son iguales. ¿Eh? No todas son iguales. ¿No? Esto también lo podemos decir, todas son iguales, podemos decir los mu sub i igual a mu. ¿Sí? Es otra manera de decirlo. Ojo, una cuestión, no es lo mismo decir en la alternativa, no es lo mismo decir no todas son iguales que decir todas son diferentes. Ojo con eso, que puede parecer un juego de palabras, pero no lo es. A mí lo que me interesa es detectar si al menos una de las mu difiere del resto.
y ya con eso puedo rechazar la nula y quedarme con la alternativa. No es lo mismo decir que todas difieran entre sí. A mí no me importa que todas difieran entre sí. Todas difieran entre sí, que difieran, lo detectaré después en el test, en los test a posteriori. Me interesa que una se diferencie al resto y ya con eso me alcanza para rechazar la nula. Por eso, insisto, siempre acá ponemos no todas las muy iguales y no ponemos todas las muy subdistintas. ¿Sí? Típico error que suele aparecer en la definición de las hipótesis. Bueno, ¿qué sigue? Bueno, lo que sigue es trabajar o dejar explicitado quién es el alfa, a nivel de significación. Nosotros lo vamos a hacer al final, ya van a ver por qué. ¿Cuál es el estadístico de prueba? En este caso el estadístico de prueba es un valor f, ¿sí? Nuestro f muestral, que se va a calcular como el cuadrado medio entre tratamientos dividido el cuadrado medio dentro de tratamientos, por lo tanto es un cociente así de sencillo. ¿Contra quién lo vamos a comparar? Contra un f crítico, un valor crítico de la tabla de la distribución f de Fisher, tabla 8, que va a tener los grados de libertad i menos 1, n menos i, y va a dejar a derecha un área alfa. ¿Sí? ¿Qué me dice la zona de rechazo? Bueno, la zona de rechazo te dice toda vez que tu f muestral sea mayor o igual a tu f crítico, ¿sí? Rechaza H0 con nivel justo de significación menor que alfa. ¿Sí? Esto es entonces la zona de rechazo. Estoy yendo a toda velocidad, porque el fuerte de este video no es por ahí ahondar bien en cada una de estas cuestiones específicas, sino directamente mostrarles cómo se lleva adelante este cálculo a mano. ¿Sí? Obviamente, van a ver hacia el final del video que cuando lo hagamos en Impostat tarda un instante en resolver el ANOVA, y hacerlo a mano nos va a llevar un rato largo. ¿Por qué hay que hacerlo a mano aunque sea una vez? Para no convertirnos en autómatas interpretadores de salida, ¿sí? Tenemos que saber en la salida qué significa cada cosa, que también puede interesar a nivel práctico calcular los valores faltantes de los estadísticos faltantes de la tabla de la ANOVA si me dan una tabla incompleta, ¿sí? Pero para no ser un autómata solamente lector de una salida, tengo que saber qué significa cada uno de esos valores y por eso lo vamos a resolver a mano, aunque sea en este video una vez. ¿Sí? Bueno, la complejidad que tiene ANOVA es que llegar al valor del F muestral, a ese cociente tan sencillo, no es tan fácil. ¿Sí? No es difícil, pero es relativamente complejo y trabajoso. Ahora vamos a ver por qué. Hay que hacer muchos cálculos. Eso es lo que tiene ANOVA por ahí de complicado, pero no es difícil. ¿Sí? Vamos a trabajar entonces, les voy a mostrar cómo hice yo en Excel la resolución. Lo podemos hacer a mano, ¿sí? Lo hago a mano, ningún problema en el cuaderno, pero no les voy a poner el cuaderno acá en la cámara, queda feo. Entonces lo escribí en Excel. Les voy a compartir qué es lo que hice. Recuerden esta tabla que tenemos acá, ¿sí? Esta tabla que tenemos acá es la misma que yo transcribí aquí en amarillo. Acá me transcribí la tabla de datos, tal y cual la base de datos. Entonces, para poder hacer el ANOVA a mano, insisto, lo dije recién, tenemos que ser ordenados y ordenadas. ¿Sí? ¿Qué significa ser ordenados? Bueno, les ofrezco que se copien de esta tablita que yo tengo acá, por supuesto no la inventé yo, sino que la fui heredando, ¿sí? De cuando cursé de estadística en su momento, que en ese momento no estudiábamos, me estoy yendo por las ramas, no usábamos Infostat. Hace varios años, cuando yo cursé de estadística, hacíamos todo a mano. Entonces, uno se armaba esta tabla, cosa de no perder ningún valor y ser ordenado y llegar al ejercicio bien resuelto. Fíjense los valores que yo estoy ubicando, les voy a cambiar de color, ahí está, los valores que yo estoy calculando acá. Traten de copiarse esta tabla, insisto, porque seguro va a llegar a una buena resolución, a la resolución. Fíjense, por debajo de la tabla anoto en un renglón por ahí N sub I. ¿Quién es sub I? ¿Quién es N sub I? Tamaño muestral. Es decir, tomado cada uno de los tratamientos, tengo en cuenta cuántos pacientes puse en cada tratamiento. Bueno, en analgésico A lo recibieron 6 personas, por lo tanto mi N sub I, el tamaño muestral que corresponde al tratamiento analgésico A, ese tamaño muestral es 6. Lo mismo me pasa con el B, pero el tamaño muestral de los pacientes que entraron a acupuntura es ligeramente superior. ¿Sí? Entraron 6 pacientes con analgésico A, 6 con el B y 8 con acupuntura. No pasa nada con que los N sub I sean diferentes. Los tamaños muestrales pueden ser diferentes sin ningún problema.
Segunda cuestión, ¿qué tengo calculado acá? Bueno, T sub I. ¿Quién es T sub I? La sumatoria de todos los valores por cada tratamiento. De manera que este valor 608 sale de sumar cada uno de los valores. Estos no olvidemos que son valores tiempo de respuesta. ¿eh? Toda esta sumatoria me va a dar 608, toda esta me va a dar 531 y toda esta sumatoria de valores me va a dar 896. ¿Qué tenemos por debajo? La sumatoria de todos los valores por tratamiento al cuadrado. Es decir, por ejemplo, 98 al cuadrado más 107 al cuadrado más 85 al cuadrado más hasta el 120 al cuadrado. Esa sumatoria es este valor que tengo acá señalado. ¿sí? Es decir, tomo por cada tratamiento cada uno de los valores de la variable de respuesta elevado al cuadrado y hago esa sumatoria. Por eso me da valores tan altos, 101.110, por ejemplo. ¿sí? Valores de 5 o 6 cifras son usuales, no se asusten. ¿sí? Entonces, esto es la sumatoria, como bien lo indica acá, de cada i sub i j al cuadrado, pero dentro de cada tratamiento. ¿Qué sigue? Bueno, sigue la media muestral. Que acá no le decimos media muestral así nomás, no la denotamos como x barra. Primero que no la denotamos como x barra porque acá mi variable no se llama x, se llama i sub i j. ¿Quién es? I barra sub i punto. ¿sí? Parece un trabalenguas, ¿no? Eso es lo que tiene ANOVA. ¿Quién es? I barra sub i punto. La media por cada tratamiento. Entonces, si yo tomo todos estos valores y hago su promedio muestral, obtengo este que está acá. Si tomo todos los valores de acupuntura y hago su promedio muestral, obtengo este valor que está acá. Como ustedes sabrán, puedo hacer los promedios tanto si entrando en Fostat, cargando medias resumen, saco los promedios, o bien puedo meter los datos en la calculadora y sacarlo también, o bien puedo hacerlo a mano, como aprendimos en la unidad 4, análisis explanatorio. Si ustedes se fijan, entonces la media por tratamiento también puede ser calculada a partir de el T sub i sobre NI. Si yo tomara 608 dividido 6, o sea, la sumatoria de los valores por cada tratamiento dividido el tamaño muestral, obtendría el promedio. ¿sí? Y para terminar, de este lado, lo que tengo es la varianza muestral. ¿sí? Es la varianza, todos estos valores. Dentro de cada tratamiento, su varianza muestral. Por eso es S sub i al cuadrado, o S cuadrado sub i, varianza muestral dentro de cada tratamiento, que sale también o con la fórmula de varianza que aprendimos en la unidad 4, o poniendo los datos en Infostat en medias resumen, o haciéndolo con el calculador. Entonces, estos valores que yo ordené aquí me sirven para calcular estos otros que tengo acá, que los voy a necesitar a lo largo de la resolución. Fíjense quién es I. I mayúscula, lo charlamos hace un rato, cantidad de tratamientos. ¿Cuántos tratamientos tiene este factor mío que es el tipo de medicina aplicada? Bueno, este factor fijo tiene 3 niveles o tratamientos. 3, analgésico A, B y acupuntura. Por eso mi I grande vale 3. ¿Quién es N? Bueno, N es la sumatoria de los NI. ¿Cuántos pacientes me tiene? Me decía 20. Bueno, perfecto, este 20 chequemos que me tiene que dar, tiene que ser calculado también como la suma de los N sub I. En el mismo sentido, ¿quién es T? La sumatoria de todos los valores, de los 20 valores. Esto es T, la sumatoria de todos los valores de la muestra, de los 20 valores. También sale como la sumatoria de los T sub I, obviamente. Lo mismo hay que pensar con respecto a esta sumatoria de los I sub i j cuadrado. ¿sí? Tanto sale haciendo la sumatoria de estos 3 como haciendo la sumatoria de cada uno de los 20 valores elevados al cuadrado. ¿sí? Si yo tomo cada uno de estos 20, a cada uno de ellos lo elevo al cuadrado y hago esa sumatoria, obtengo 210.971. Y bueno, todo esto para llegar a dónde? Y bueno, para llegar a poder calcular sin problema este C, o término de corrección, que se calcula como T cuadrado sobre N, ¿sí? T cuadrado, ¿dónde está? Y bueno, acá tenés T, 2035, elevalo al cuadrado, divídelo por N, que en tu caso vale 20, y ahí vas a obtener el valor del término de corrección, C. Toda esta lógica de ordenamiento sirve a los fines de hacer los cálculos que vienen ahora para llegar a dónde, para llegar a esto que está acá abajo, que es la tabla de la ANOVA. ¿sí? Esta tabla de la ANOVA, que acá está completa, hay que completarla haciendo los cálculos. ¿sí? Si yo tengo la información ordenada como ustedes ven acá,
no voy a tener ningún problema en llegar a hacer la tabla y hacerla bien. ¿Sí? Si no son ordenados, es un despiole bárbaro resolver ANOVA sin orden. Entonces, esta es la tabla que a mí me interesa construir, la tabla de la ANOVA. ¿Por qué me interesa? Bueno, porque fíjense quién aparece acá. El F muestral. Este F muestral es el que yo necesito para compararlo después contra el F crítico y tomar la decisión. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculamos cada uno de estos valores que están acá? Bueno, les voy a mostrar algo que ustedes tienen ya en el, obviamente en el apunte y en la teórica. Yo lo junté todo acá en un mismo apuntecito. Se los voy a mostrar ahí, lo estoy compartiendo. Tomé, recorté algunos slides del teórico y algo de lo que ustedes tienen en el apunte, de la comisión y también en el resumen de fórmulas y al final de las tablas de bioestadística, como para que les quedara en un solo lugar todo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es construir la tabla de la ANOVA. ¿Cómo está compuesta esta tabla de la ANOVA? Bueno, está compuesta por una primera columna que nos denota las fuentes de variación. En la jerga, entre, dentro y total. ¿Qué significa? Las fuentes de variación propias, debidas a los diferentes tratamientos que aplique, por eso le pongo fuentes de variación entre tratamientos. En el segundo renglón, las fuentes de variación dentro del tratamiento, lo que corresponde a la fuente de variación debida al error experimental no controlable. Y en último renglón, la fuente de variación total. Estos son los tres tipos de fuentes de variación que pueden aparecer en la experiencia. Siempre lo estructuramos así, entre, dentro y total. ¿Y qué aparece en las columnas? Bueno, la suma de cuadrados entre, dentro y total, los grados de libertad de cada fuente de variación, los cuadrados medios y el F. Si uno la construye así la tabla, los cálculos van saliendo solos ordenadamente y uno no se puede equivocar. ¿Cómo calculo las sumas de cuadrados y los grados de libertad del cuadrado medio? Bueno, tenés todas las fórmulas en el apunte, todas las fórmulas en el resumen de fórmulas y en el teórico. ¿Sí? Acá están, esto es lo que usamos recién para construir el ordenamiento de los datos que vimos hace un ratito. ¿Sí? Y acá están las fórmulas de las sumas de cuadrados, de los grados de libertad y de los cuadrados medios. O sea que esto es lo que yo voy a necesitar para poder construir la tabla. ¿Sí? Vamos a charlar un poquito sobre estas fórmulas de cálculo. A ver,